vamos con otras cuestiones. Volvemos unos instantes, aunque sea los años de la escuela. Algunos de ustedes seguro que llevaban uniforme. Es más, hay quien lo sigue llevando por motivos de trabajo. Sí, con este tema, la verdad, el debate está servido. Por una parte es cómodo y práctico. Uno no debe pensar, ¿verdad?, que ponerse cada mañana. Pero hay quien opina que es una manera de coartar la libertad individual. Hoy sabremos qué dicen de nosotros mismos los uniformes gracias a las explicaciones de nuestra asesora en temas de comunicación no verbal. No es otra que Teresa Baró. De sobra la conocen. Vamos a saludarla. ¿Qué tal, Teresa? Bienvenida. Bien. Bueno, la pregunta puede parecer obvia. ¿Qué nos dicen los uniformes de nosotros? Bueno, pues los uniformes sirven para uniformizar, es decir, para que todos los miembros de un colectivo parezcan iguales, sean muy semejantes. Pero implícitamente esto hace que también este colectivo se diferencie de los demás miembros de otros equipos, es decir, que claro, sirve para uniformizar los de un equipo y diferenciarse de otros. Las utilidades son muy variadas. Una de las más antiguas es la militar. Claro. Se utilizaba en los ejércitos para saber, jerarquizar en este caso. para ¿no? jerarquizar, pero también para que los soldados supieran a quién tenían que salvar o atacar. Porque si no, no sabes tú si es de tu bando o de otro, ¿eh? Por lo tanto, esto también hoy en día, de una forma más lúdica, lo podemos ver en los equipos de fútbol. Por ejemplo, en el deporte, vemos equipaciones de colores muy distintos para que entre ellos los jugadores se puedan identificar, pero también para que el espectador desde casa, viendo la televisión o desde distancias a veces bastante importantes, pueda distinguir a través de los colores quién es quién y a qué equipo pertenece cada jugador. En cuanto a los uniformes escolares, lo comentábamos al principio, hay un debate abierto, es muy cómodo por un lado. También dicen que es una forma, bueno, de no diferenciar a los niños y que no haya esas diferencias en cuanto a estatus también social y económico, ¿no? Bueno, tiene varias utilidades. Lo que pasa es que en algunos países, por ejemplo, es obligatorio que todos los alumnos lleven uniforme y además el mismo en todo el país. Y esta es una de las formas de suavizar las diferencias sociales que en estos países son normalmente muy grandes y, por lo menos en cuanto a la imagen, los niños parecen iguales, ¿eh? Lo que pasa es que en nuestro país, por ejemplo, esto no es así y en la mayoría de las escuelas públicas no se utiliza uniforme. En cambio, sí en algunas que son de élite y en otros centros de todo tipo, pero algunas personas pueden asociar el uniforme precisamente a clase social, a estatus. Pero claro, también se suscita esa gran ventaja para muchos padres. Dice, uy, me quito el quebradero de cabeza, Claro que decir, sí. ¿qué se pone cada día? Claro, y además disputas con los propios hijos de que se quieren poner determinadas cosas que los padres no consideran correctas. Pero también es cierto que los chicos aquí no tienen la posibilidad de expresarse según su personalidad, según sus preferencias. Bueno, lo podrán hacer cuando sean mayores, o no, porque quizá tendrán otros uniformes. Y el uniforme en el trabajo, ¿transmite profesionalidad? ¿Es cierto Claro. o no? ¿Sí? Sí, en muchas profesiones el uniforme es necesario por temas de seguridad o por temas de sanidad, pero en otros no sería obligatorio, pero lo imponen las compañías para dar una imagen correcta de la compañía, para que también entre los trabajadores se sientan parte del mismo equipo, para que una persona, por ejemplo, cuando entra en un gran almacén, vamos a poner, pues pueda distinguir quién es cliente de quién es el profesional, también para que pueda ver qué tipo de servicio le puedan prestar. En fin, el uniforme aquí tiene muchas utilidades y una de ellas, y muy importante, es transmitir una imagen determinada de la empresa. Hablando de imagen, un médico, por ejemplo, ¿tiene que llevar uniforme? ¿La bata sería el suyo o no? Sí, sería una especie de uniforme, porque además dentro de los profesionales de la sanidad hay también distintas funciones, hay auxiliares, hay enfermeros, hay médicos. Bueno, pues el médico se puede dirigir en muchas ocasiones al paciente o a los familiares en ropa de calle. Pero ¿qué pasa? Que si es la primera vez, el médico o el paciente no puede identificar a este señor o a esta señora a través de su aspecto. Por lo tanto, la bata aquí es lo que daría este mensaje: es yo soy médico, soy profesional y tengo que inspirar confianza. Yo soy una persona que os puede dar pues, noticias, puede dar un diagnóstico o incluso instrucciones para una cura, por ejemplo. Si no hay esta señal identificativa, pues entonces la confianza cuesta más.
y por lo tanto es una herramienta para comunicarse más fluidamente con los pacientes. ¿Y hay uniformes, bueno, voluntarios, por así decirlo, o todos son imposiciones en cuanto a la vestimenta? Mira, aquí podríamos decir que en esta imagen que vemos ahora de este grupo de punkis es voluntario. Es voluntario, pero en cierto modo solo porque quien quiere ser punky tiene que vestir igual que sus colegas, ¿no? Igual que los miembros del grupo. Es una forma aquí, esta indumentaria, de integración. Es una vía para que sea aceptado. Hay una cierta libertad, cada uno tiene un estilo diferente, pero hay unas cosas en común. Bueno, pues todo esto lo vemos en las tribus urbanas, en incluso colectivos profesionales, que no es que sea un uniforme, pero es una preferencia, es un estilo. Aquí lo vemos también en ejecutivos. Pues los ejecutivos también, en cierto modo, llevan uniforme. El traje y corbata es una especie de uniforme. A veces es voluntario, para dar una imagen determinada, y a veces es obligatorio. En una organización se obliga a vestir de una determinada forma. ¿Pero pueden llegar a denigrar o no? Pueden llegar a denigrar los uniformes. Y aquí tenemos el caso de los presos. Cuando se entra en una prisión, lo primero que hacen es quitarte tu ropa, darte un uniforme, y así eres uno más, un número. Esto puede llegar a ser una forma de control, de represión, y aquí una pérdida de identidad importante que puede afectar mucho a esta persona que ha tenido que someterse a este uniforme. Y en esta sociedad tan global, bueno, cada vez tan conectada los unos con los otros, ¿hacia dónde vamos? ¿Más uniformes, menos? Bueno, pues hay una tendencia a la globalización, es cierto, y la verdad es que, por ejemplo, la ropa occidental se está imponiendo en todo el mundo, tanto si es la informal de tejanos como si es la de traje y corbata. Casi todas las culturas están adoptando esta estética. Pero aquí vemos también, por ejemplo, un conductor de autobús de Londres que combina el uniforme de conductor de autobús con su turbante, propio de su etnia. Bueno, pues el reto está aquí, es cómo combinamos esta uniformidad que exigen algunos colectivos, sobre todo profesionales o militares o religiosos, con la expresión de la individualidad, de la religión propia, por ejemplo, o de la etnia a la que se pertenece. Muy bien, pues Teresa Amaró, te damos las gracias por la visita y te esperamos nuevamente la próxima semana con más comunicación no verbal, como siempre. Claro, hasta el lunes. Gracias, Teresa. Bien, pues